Me llamo Cristian, soy un autónomo aquí en España y trabajo como artista técnico freelance. Pues, ¿lo que es un artista técnico? Un artista técnico es un artista, entonces creación de recursos en 2D o 3D, como modelos o dibujos, texturas, etc. Y que también se ocupa de todo de toda la pipeline, de todo el proceso técnico que está detrás, o sea, la creación de la herramienta para hacer estas cosas, pero también si surge algún problema que normalmente sería en la esfera de un programador, también puedo solucionarlo. El proceso productivo en cualquier ámbito se basa mucho sobre recursos 2D y 3D, desde un sastre que dibuja un patrón hasta un arquitecto que crea un modelo, que construye un modelo para un nuevo proyecto o lo que sea. Hace falta crear este tipo de recursos. Aún más hoy en día que muchos de estos recursos se crean digitalmente. Pues aunque esto sea algo fundamental en el proceso creativo, raramente el proceso en sí es lo mismo entre empresas, ni en el mismo sector es igual. Pero existe un principio que siempre es verdadero. O sea que el 20% de un trabajo a lo mejor puede ser creativo, pero un 80% realmente es trabajo repetitivo, que se repite en un proyecto y en el otro. Pues aquí, en este principio es donde se basa el concepto de automatización. ¿Qué es la automatización? La automatización es simplemente crear un proceso a través de, por ejemplo, scripting, del cual hablaremos en un segundo, para ahorrar todo ese trabajo a un humano y dejarlo hacer a un ordenador. Un ejemplo muy bueno y muy concreto es lo de la industria automovilística. Existe una parte de design, marketing y planteamiento que sí es creativa y necesita de personas, pero el ensamblaje en sí de coches es realmente un proceso hiper repetitivo. Se repiten las mismas acciones ad infinitum. Pues estas acciones tradicionalmente estaban hechas por trabajadores, ahora se han automatizado con maquinarias y así se ahorra una cantidad infinita de horas de trabajo. Sustituyendo al ensamblaje de coches cualquier proceso repetitivo y a los maquinarios en sí, a las maquinarias en sí, pues, pequeños ficheros que contienen código que se llaman scripts, se puede entender el potencial que tiene la automatización. Pues, ¿qué son estos scripts que menciono tantas veces? Los scripts son realmente pequeños ficheros de texto que contienen instrucciones para el ordenador. Por ejemplo, el script más básico que todos hacen es coge este fichero y renómbralo en base a ese patrón que te he dado. Un ejemplo muy concreto de eso, de hecho es algo en el cual trabajé yo, es en una escena 3D, puede ser en Unity, en Unreal o cualquier motor de videojuegos. Muchas veces en el proceso de desarrollo se empiezan a nombrar las cosas sin seguir un patrón, en plan hacerlo por comodidad, y cuando la escena empieza a ser compleja, es muy difícil navegarla, sobre todo por lo que hay que hacer con buscar un asset o algo. Pues tuvimos exactamente ese problema en una escena y lo que hicimos es que tenía ladrillos, farolas y todos esos tipos de recursos tenían variaciones. Entonces, en vez de renombrarlos manualmente y gastar horas renombrándolos manualmente y probablemente equivocarme un montón de veces, simplemente en 15 minutos he escrito un pequeño script que renombraba estos ficheros basándose sobre sus características.
y los repartía en varias carpetas, subcarpetas. Y eso es un ejemplo perfecto de realmente en lo que ayuda ese tipo de automatización. Libra el trabajador, o el desarrollador en este caso, de una cantidad de trabajo muy repetitivo que tradicionalmente, habría que hacerse, y le quita toda la posibilidad de error. Voy a basarme en un ejemplo muy conocido, lo de Minecraft, para hablar de una forma de crear contenido que se llama Procedural Content Generation, PCG, o en español, generación de contenido por proceso. ¿Qué es esto? Esto es una serie de algoritmos que están hechos, claro, por un programador o por un artista técnico si tiene los conocimientos, que se basan sobre una semilla, a partir de una semilla que es un número aleatorio simplemente, a través de estos algoritmos en los cuales solo se cambian algunos parámetros, que en el caso de la generación de un mundo como Minecraft, por ejemplo, puede ser la variación de elevación en una zona o la cantidad de precipitaciones, va creando ese mundo automáticamente, sin necesitar que alguien, como se hacía históricamente ese trabajo, que alguien se ponga a poner literalmente todos los árboles y las rocas y crear todo ese tipo de contenido. Además, este tipo de generación es muy productiva porque con un clic, simplemente, literalmente pulsando otra vez el botón de generar, se crean variaciones de ese mundo que, aunque sea con los mismos parámetros, porque varia la semilla que está a la base de todo, pueden contener pueden ser similares, pero tener una topología totalmente diferente. Y esta es una técnica muy potente que, claro, se usa mucho de esos tiempos con todo el género que se llama roguelike y roguelite, y bueno, juegos como, claro, Minecraft, Terraria, etc. Ahora, este es un tipo de automatización de creación de contenido 2D y 3D. Hablando de generación de recursos 3D, que es mi área de trabajo en sí, existe un proceso en la animación que se llama skinning, que es simplemente crear una relación entre un sistema de huesos interno a una malla y los vértices de la malla misma. Así que cuando muevo, por ejemplo, un brazo o un dedo, la malla se mueva. Este proceso es sobre todo en mallas en alta definición, que pueden tener literalmente cientos de miles de vértices. Hacerlo manualmente es una locura. No existe otra palabra. Es imposible. Pues una de las cosas más útiles de la automatización es, por ejemplo, el hacer que esto, a través de un proceso que se llama enveloping, hacer que los vértices, a través de la distancia que tienen del hueso, sean pesados, el término que se usa, sean pesados correctamente. Y así que cuando yo muevo el brazo, por ejemplo, así, no se mueva también la malla en la espalda, sino solo que los vértices que están cercanos al brazo, y también que esto sea proporcional. Un ámbito en 2D, en este caso, en el cual la automatización ayuda mucho, es, por ejemplo, lo de las texturas. Uno de los problemas que más pasan con las texturas, sobre todo las texturas que se repiten, como, no sé, una pared que tiene muchos ladrillos, etc., es que la textura en sí tenga un detalle que se nota y que se ve repetido, y entonces el jugador, en el caso de videojuegos, se dé cuenta que es la misma cosa que se repite, y eso le quita muchísimo realismo al juego en sí, y también quita el jugador del mundo, porque es algo de innatural y que
parece inmediatamente como innatural. Estos detalles se pueden quitar a través de un procedimiento que ahora mismo es un poco demasiado complejo para describirlo, pero que se basa sobre un filtro en Photoshop que se llama High Pass Filter. Este filtro lo que hace es quita en el histograma de la foto o de la imagen, etcétera, toda la banda alta, por ejemplo, de colores altos, etcétera, y lo que hace es casi le quita un poco de contraste y un poco de detalle. Esto es una de las técnicas que literalmente haciendo texturas más uso en mi trabajo día a día. Y sería literalmente imposible de hacer sin automatización, porque ese tipo de quitar informaciones de una imagen, por ejemplo, sí se podría hacer manualmente, por ejemplo, con el pincel quitándole contraste, o por ejemplo cambiando solo algunas áreas, el color solo en algunas áreas, o intentando de usar la herramienta para clonar un trozo de ladrillo sobre otro. Se puede hacer de otras formas, pero usando esta técnica se obtiene un trabajo con una calidad mucho mejor, y también es mucho más rápido. Se puede aprovechar de estas técnicas de automatización también para, por ejemplo, crear un contenido más accesible. Existe una empresa, Eventbrite, que se ocupa de hacer sitios web más accesibles, convirtiendo todo el contenido escrito en la página, los enlaces, el texto en sí, etc., en recursos audio, para que cualquier persona con problemas de vista, por ejemplo, pueda disfrutar de la página sin ningún problema. Entonces se puede ver cómo la automatización se puede aplicar en cualquier ámbito. En recursos 2D y 3D, la automatización depende mucho de la herramienta que se usa. Si se usa Photoshop o en general cosas de Adobe, se puede desarrollar plugins y scripts con algunos idiomas, etc. Pero si se usa, por ejemplo, Maya para recursos 3D o 3D Studio Max, esta herramienta tiene su propio lenguaje de script. Entonces, ¿cómo empezar con esto? Pues realmente, ya que es muy raro usar una herramienta que no tenga nada de implementado ya con respecto a la automatización, existen una cantidad, sobre todo por la herramienta como Photoshop, etcétera, muy utilizada. Existen un montón, sobre todo en internet, de scripts ya hechos, que pueden decir, por ejemplo, no sé, en el caso de Max, posiciona todas las mallas con respecto a un eje, o asigna todos los materiales, asigna a la malla unos materiales que ya están creados, por ejemplo, pero sin tener que arrastrar literalmente cada material. O otro ejemplo también, el autocolorizado de Photoshop, por hacer un ejemplo muy sencillo. Entonces, todo esto hay que investigar un poco cuáles son los lenguajes de programación que usa la herramienta que se quiere automatizar, porque varía de herramienta a herramienta. Pero es bastante raro también no encontrar ningún recurso que pueda ayudar en esto, o que literalmente este script ya esté hecho. Por los que quieran, por ejemplo, empezar a hacer su propio lenguaje de programación y usar sus idiomas, hay que investigar un poco este proceso de creación de recursos. Por ejemplo, si se trabaja con Unity, el lenguaje que se usa es C#. Si se trabaja con Max,
o 3D Studio Max es el lenguaje que se usa, es un lenguaje propietario de Autodesk que se llama MaxScript. Maya tiene todavía otro lenguaje. Entonces hay que investigar un poco esto en concreto. De todas formas, muchísimos recursos, ya que es algo que, sobre todo en ámbito profesional, se aprovecha mucho de scripts para personalizar la herramienta en sí por cada proceso creativo, pues muchísimos de esos scripts ya están hechos y se suele encontrar realmente casi todo ya preparado simplemente para importarlo en Internet. Si no, pues el primer paso es saber algo de programación, y por los que quieren empezar con programación aconsejo un lenguaje que se llama Python, que es, el spelling es Python, que es bastante de alto nivel, entonces es bastante similar a un idioma normal, a el habla normal, pero también tiene muchos tutoriales y muy bien estructurados. En conclusión, la automatización, sobre todo hoy en día y sobre todo en la creación de recursos a nivel profesional, es algo fundamental, es algo sobre lo cual se basa todo el proceso. ¿Por qué? Porque realmente la complejidad de crear estos recursos es muy alta y hace falta ahorrar todo ese trabajo repetitivo que realmente no aporta mucho, que puede hacer el ordenador en sí. Entonces es algo completamente fundamental y es algo que de una forma u otra hay que aprender, o por lo menos aprender a usar en el trabajo de cada día.